Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa y bienvenidos a la entrevista central del programa de hoy. Queremos hablar del sector construcción y cómo les está afectando mucho la informalidad, un tema que se ha estado discutiendo bastante en los últimos días. Para ello nos acompañan esta noche el doctor Néstor Avendaño, director de Copades, el ingeniero Ricardo Meléndez, presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, y Rodrigo Martín Pereira, ingeniero vicepresidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción. A los tres les damos la más cordial bienvenida. Gracias. Y quisiera empezar por la Cámara de la Construcción. ¿Cuáles las condiciones en que se encuentra el sector de la construcción en este momento? Bueno, el sector de la construcción actualmente estamos el sector preocupado por la incidencia del crecimiento de la informalidad en nuestro sector. Esto nos hemos dado cuenta debido a la negociación que estamos teniendo con los sindicatos. Cada año tenemos un convenio colectivo que negociar y tenemos 4 sesiones de estar con ellos y se llegó a un acuerdo que hay que ver el tema primero de la productividad, porque eso es uno de los temas que no puede seguir nuestro sector incrementando salarios si no analizamos a fondo la productividad de nuestros trabajadores y de nuestras empresas. El hecho de que el sector, tanto la inversión pública como la inversión privada, sobre todo la pública, han habido proyectos en el primer semestre que se han detenido y no han salido por diferentes razones, el sector se está encontrando con una competencia desleal. Y es la razón por qué nosotros contratamos al doctor Néstor Avendaño para hacer números, ¿verdad? Para demostrar tanto al sector sindical como a la población y al gobierno de que hay que tomar medidas a corto plazo para que el sector pueda desarrollarse. Cuando ustedes hablan de informalidad, son empresas constructoras que probablemente no pagan seguro social, no pagan impuestos o estarán en condiciones no legales. Exactamente. O sea, el problema que hay, que el factor de las prestaciones sociales a nuestro sector anda en el 81%, dependiendo del tipo de trabajo, ¿verdad? Y hay empresas informales que no cumplen con ese factor. Y también tenemos un convenio colectivo avalado por el Ministerio del Trabajo, ¿verdad?, que es exigido que se cumpla por todas las empresas constructoras del país, extranjeras y nacionales, lo cual el 90% no lo están cumpliendo, ¿verdad? O sea, el salario no se cumple y el tema de lo que es los trabajos al destajo, que es también negociado con el sector construcción y el sindicato, tampoco se está cumpliendo, porque hay prestaciones sociales que son la ley y también hay bonificaciones que son del convenio colectivo. Entonces, eso es lo que está formando de que la diferencia de precio a la hora de una licitación, nuestro sector, la empresa formal, no esté compitiendo, ¿verdad? Hay ofertas, proyectos que en promedio andan en 30 millones de Córdoba y hay empresas que llegan con 23, anda casi el 30% de diferencia de costo, o sea, es una competencia totalmente desleal. Y creo que es importante que nuestro sector toque el tema para que se empiece a ver con estas instituciones o con el INS, el Ministerio del Trabajo, que hagan su labor de inspección para que se cumpla con el convenio. ¿Cuál es el estado de la situación del sector de las urbanizadores y cómo les está afectando también la informalidad? Bueno, el sector de urbanización o de viviendas no está exento de la situación que está pasando el gremio de la construcción y sí nos vemos afectados por las mismas razones. Lo que sucede es, evidentemente, es que las empresas que forman parte de las cámaras y que estamos negociando y continuamente apoyando a los distintos sectores en políticas públicas y demás para el desarrollo del país, somos los más visibles y los que sí más fácilmente de fiscalizar versus la gran mayoría de empresas que no están representadas en CADUR, que por tanto pues buscan los mecanismos para no cumplir con las prestaciones sociales o con los arreglos que nosotros llegamos con los sindicatos. Nosotros, y es lo que hemos venido hablando, nosotros deberíamos estar discutiendo no de aumento del salario de la construcción, de los obreros de la construcción, que si bien es cierto, ya en los últimos 5 años nosotros hemos venido negociando con ellos un aumento promedio entre el 5 al 10% anual. Y es correcto, pero ya lo hicimos. Ahora tenemos que estar hablando de más productividad. Y ya el doctor Avendaña va a poder decir más adelante, se está creando una distorsión entre los salarios del país en todos los sectores. Estamos viendo que
el salario de la construcción es el doble básicamente que los del sector de agrícola. Es 30% más que el sector comercio y está igual que el sector finanzas, que tienen una escolaridad mucho mayor. Entonces, eso está creando una gran distorsión en todo el país en términos de salarios. Y la productividad no es un reflejo de esos mayores ingresos. Entonces, nosotros tenemos que estar hablando de más productividad, de cómo hacemos nosotros como sector privado en apoyar a los obreros a ser más técnicos, que puedan invertir su tiempo en actividades que generen más ingresos y ser más eficientes. Doctor Avendaño, ¿qué dice su estudio sobre el tema de la informalidad? Bueno, específicamente en el sector de la construcción, la informalidad puede ser enfocada desde distintos ángulos. Por ejemplo, solamente el 10% de los trabajadores de la construcción cotizan la seguridad social. El 90% está fuera del seguro social. Porque trabajan para empresas que no están formales. Que no actúan formalmente. Por otro lado, casi el 70% de estos trabajadores son prácticamente además de que no contribuyen a la seguridad social, no trabajan las 8 horas del día o reciben un salario menor que el salario mínimo legal. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el sector de la construcción se paga menos que el salario mínimo legal? Sencillamente porque esas empresas que están al margen de la ley pagan a destajo y pagan un salario mínimo que es inferior a ese salario mínimo legal. Ahora, ¿por qué pagan al destajo? ¿Por qué no cumplen las leyes? Bueno, creo que ahí tienen que intervenir varias instituciones. Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, el Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social, tiene que intervenir el INATEC, tiene que intervenir la Dirección General de Ingresos, que deja de percibir impuestos. O sea, tienen que intervenir para ir a fiscalizar y a supervisar todas las empresas que, aunque están inscritas legalmente, no cumplen lo que señala el Ministerio del Trabajo, ni cumplen el convenio colectivo del sector de la construcción. ¿Se tiene algún estimado de cuántas empresas constructoras hay en el país y cuántas estarían en la informalidad? Bueno, aproximadamente hay 274 empresas en las zonas urbanas de Nicaragua. Si el 90% está fuera del seguro social, pues estamos hablando de más de 170 empresas que actúan al margen de la formalidad laboral. ¿Y se tiene algún estimado de cuánto es la mano de obra que está girando ahí alrededor? Bueno, te diré que en el cuarto trimestre, que ahí enfoqué el estudio, del año 2012, que es la última información disponible para analizar estos problemas, habían 131.888 trabajadores laborando en el sector de la construcción. Y de ese total, estimado Adolfo, el 63% son jornaleros y peones. Y toda esa masa laboral tiene un nivel de escolaridad de 7.4 años de estudio. O sea, no reflejan por lo menos un año más de primaria en su vocación laboral. Pregunto porque analizando los datos del estudio, si este sector informal está obteniendo contratos, es porque también, no solamente privados, sino del sector público, los debe estar contratando. Por supuesto que sí, incluso las alcaldías, ¿verdad? Así es. Y deben de estar inclinándose por bajos precios sin tomar en cuenta la formalidad del exactamente. mercado. Y yo creo que esa es la crítica constructiva que hay que hacerle en las instituciones públicas. En este caso, el sector público es copartícipe de la aceleración de la informalidad en el mercado de la construcción. Y eso hay que corregirlo. Por eso yo creo que este problema debe ser resuelto en conjunto. Autoridades gubernamentales, empresarios y sindicatos. Este no es un problema de uno de los tres, es un problema de los tres. Y no solamente para enfocar esa observación que tú haces, también creo que van a hablar aquí los colegas y amigos sobre cómo está el salario, el poder de compra de ese salario, cómo está el nivel de productividad, por qué esas empresas que laboran al margen de la ley afectan la competitividad empresarial de las unidades de producción formalmente establecidas que pagan sus impuestos, que pagan seguro social, que pagan el INATEC, que pagan todo lo que le
exige la ley y el convenio colectivo del trabajo. Del Bueno, sector estaba de- recordando que un conflicto que se ha estado discutiendo es, por ejemplo, que la DGI o la DGA, en el caso particular de la zona franca, les decía o que lo bloqueaba si contrataban empresas o servicios de compañías que no han pagado impuestos a la DGI o que no estaban legales. ¿Por qué no hacer lo mismo en el caso de la construcción? Porque las alcaldías no le exigen a las empresas oferentes o las que quieren contratar o acceder a las licitaciones si están legalizadas, si están en el Seguro Social. ¿Cómo lograr eso? Bueno, definitivamente hay instituciones, por ejemplo el FOMAP, que pide, cuando ya te contratás y tenés el contrato con ellos, te pide que le tenés que dar cada vez que haces una facturación de avalúo por mes, llevar el documento del INSS que todos tus trabajadores están inscritos. No así el resto de instituciones. Y uno de los problemas es casualmente el tema del salario, ¿verdad? Hoy por hoy el salario promedio que nosotros estamos pagando normal con el convenio anda por el orden de los 10.000 córdobas, lógicamente promedio entre ayudantes y oficiales, porque la diferencia entre el oficial y el ayudante anda por el orden de los 3.000 córdobas, más o menos, ¿verdad? Y entonces en ese sentido las instituciones, como decía el doctor Avendaño, tiene que ser parte de la solución de este problema, porque al final entre la estructura de precio de una licitación, normalmente la mano de obra anda, dependiendo del tipo de proyecto, ya sea carretera, ya sea una obra vertical o de agua potable, normalmente en una vertical, para hacer, que es lo más que se hace, anda casi el 40%, incluso hasta el 50% del costo total, el monto de la mano de obra directa. ¿Verdad? Entonces, si esa empresa no cumple con el pago, anda casi por el orden del 40% de lo que ellos pagan en el informalismo. ¿Qué significa? Los resultados finales, lógicamente, la institución del Estado se ahorra dinero, pero al final los trabajadores no cotizan y los trabajadores al final no tienen el beneficio que deben de tener. Entonces, una competencia totalmente desleal, ¿verdad? Yo creo que sí sería bueno de que las instituciones estén clarísimas de este problema y por esa razón es que la Cámara de la Construcción está trayendo a la luz pública con los sindicatos, gobierno y la contratación del doctor para hacer los números reales y que realmente esta solución se le ponga un fin, porque realmente la informalidad, para nosotros como constructores le llamamos el cáncer de la formalidad. Entonces hay que buscar cómo erradicar eso. Ahora, siguiendo sobre esa misma línea, esos ahorros son totalmente malentendidos, porque todos estos obreros, y en total ya son más de 100.000 obreros de la construcción, ¿qué pasa con la parte médica, la salud de todos estos obreros? ¿Quién se encarga de ellos? ¿Quién se va a encargar cuando se jubilen? Es una carga pública, una carga del Va a Estado. ser un problema social más adelante. ¿Y quién normalmente se encarga de eso? Las empresas formales que sí pagan los impuestos, que cuando nos damos cuenta de que el INSS ya no tiene problemas o es insuficiente, ya hacen los ajustes para que la carga se devuelva sobre las empresas privadas que siempre han pagado. Pero volviendo a la pregunta que usted hacía en relación a los mecanismos de cómo hacer para que los contratistas paguen pues, sus prestaciones, en la ley se establece que empresas formales somos corresponsables de que nuestros contratistas paguen a sus obreros las prestaciones sociales. Y en el caso que no lo hicieran, entonces nosotros tenemos que pagar la carga que a ellos les tocaba pagar. Entonces, ¿qué ha sucedido? Se ha vuelto un vicio. Es mucho más fácil fiscalizar a una empresa que está haciendo un proyecto grande, que maneja tal vez 5, 10, 20 contratistas, y encargarse de que esa empresa, tu contratista no pagó, entonces vos vas a pagar lo que le tocaba pagar a él. Entonces, pero ese es un rol que a nosotros no nos toca. Ese es un rol, nos están obligando a hacer un rol que no nos compete. Eso debería ser el Ministerio del Trabajo. Es una combinación, Ministerio del Trabajo, el INSS, los sindicatos. Los mismos sindicatos. Igual nosotros, o sea, nosotros podemos establecer en los contratos, pero al final del cuenta que está sucediendo, que nosotros estamos asumiendo nuestra propia carga más la carga de los subcontratistas, ¿verdad? Entonces nos están volviendo un ente regulador cuando nuestro rol es ser constructor, ¿verdad? Entonces eso es algo que se está enviciando todo el sector y que hay que parar de hacer, pues, y hay que trabajar en conjunto para que nos siga sucediendo eso. Ahora, entiendo que cuando hay obras de gran magnitud, regular tamaño, se exigen garantías. Así es. Las empresas formales tienen que agarrar parte de sus recursos
irlos a depositar a un banco para responder si acaso no se hace la obra. Esto no está ocurriendo en el caso de las empresas informales tampoco. En el caso de todo lo que es privado y público, es exigido dar la garantía. Ahí no está el punto, ¿verdad? Una empresa informal que no cumple con sus prestaciones y con el convenio, adjudican el proyecto y él tiene por ley, por la ley 737 de contrataciones del Estado, es obligación dar la fianza o garantía. Entonces, la están dando, no hay ningún problema, tanto para el adelanto, para la garantía de cumplimiento, y cuando se termina la obra se da la garantía de vicios ocultos. En ese sentido no hay problema, de hecho la están haciendo. No hay ningún Pero de todas maneras afecta a las empresas formales. Claro, o sea, al final y al Están cabo, en desventaja ¿qué prácticamente. está sucediendo? Incluso hay licitaciones que se las están adjudicando a esa empresa con esos precios y al final de la mitad del proyecto lo que tienen que hacer es quitarle la obra y al final no terminan la obra. Entonces, te quitan el trabajo a las empresas formales y al final y al cabo tienen que volver a hacer un proceso donde le cuesta más a la institución. Entonces, eso hay que, yo creo que lo que les comentaba, hay que ya buscar cómo resolverlo. Y algo muy importante que también el sector sindical, ¿verdad? Tiene que ser clarísimo de que no solo somos las empresas que firmamos convenio, las empresas que estamos en la Cámara de la Construcción a las que tienen que estarnos, porque ellos también llegan a nuestros planteles, se les paga el 2% del salario, de la cuota salarial, de su salario de cada persona, se les quita el 2% y se le entrega a los sindicatos. Ellos tienen también que buscar cómo ir a esas empresas informales a hacer su labor, también para que cumplan con el convenio colectivo. No solo está en la empresa privada, sino también ellos tienen que hacer su labor. Vamos a hablar de eso al regresar de unos importantes mensajes comerciales. No se vayan, ya volvemos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.